Para cerrar este bloque, quiero ahora presentar a la doctora Saraí Toledo. Saraí es doctora en Ciencia Política por la Universidad de British Columbia. Es especialista en gestión en temas de gobernanza de recursos naturales y economías ilícitas como la minería y la tala ilegal. Ha trabajado en proyectos sobre mejora en la cadena de suministros, formalización minera y planes de coexistencia entre la pequeña y la gran minería en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Es profesora en la sección de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Non-Resident Research Fellow en el Center for Inter-American Policy and Research Institute de Tulane University. Saraí es investigadora especialista en temas de gobernanza de recursos... perdón, está repetido. Perdón, Saraí. Bienvenida, te doy el estrado. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera empezar agradeciendo al Indumín por esta iniciativa, por la invitación y porque hace tiempo hay muchos profesionales de distintas disciplinas, naturales, sociales, ciencia política, las ciencias duras, que vienen trabajando sobre el sector, sobre la pequeña minería y que hemos estado desconectados. Y el problema de estar desconectados es que solo le hablamos a un grupo, a una esfera, y esto no se transforma en cambio real o no pueden elevarse muchas de las propuestas. Entonces, me gusta mucho la idea de poder tener un espacio donde mineros, donde gente de sociedad civil, académicos, profesionales, inversionistas puedan estar todos en un mismo lugar. También estoy muy contenta de haber podido estar en este panel y haber podido escuchar la presentación de Frank, porque ha apuntado algunas de las cosas que quisiera señalar. Muchos de los vacíos que tenemos en materia de regulación tienen que ver con el conocimiento sobre el territorio. Y entonces Frank ha hecho un gran trabajo en mostrarnos diferencias, variaciones geográficas, sociales, problemas, pero también necesidades. Pero para abordar todas ellas, todas estas complejidades, nosotros necesitamos política. La política está en la base de todo esto. Entonces, yo quisiera hoy día comenzar a hablarles desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la política comparada, que creo que es el hilo conductor que puede llevarnos a implementar todas estas cuestiones que bien nos ha mencionado Frank, ¿no? Entonces, bueno, comencemos con algo que suena muy básico, pero siempre me gusta repetirlo, ¿no? Nosotros sabemos que a lo largo de la historia la humanidad ha tenido una gran dependencia de los recursos naturales, sobre todo en el sur global. No puedo usar aquí pero sobre todo en el sur global tenemos una alta dependencia. Esta solo es de minería, pero si habláramos del resto de recursos naturales, la dependencia es todavía mayor. Pero en todos estos países que han tenido una alta dependencia de recursos naturales, en todos ellos, donde los minerales son base para su economía, también en la historia podemos ver una correlación de la persistencia de la pequeña minería. A lo largo de la historia, en todos estos casos, la pequeña minería ha subsistido. Entonces, es una continuidad y esto ya nos da luces de una de las cosas que me interesa resaltar para todos, ¿no? No es una actividad que vamos a eliminar. Es una actividad que ha estado ahí antes de que nos diéramos cuenta, antes de que nuestros políticos pudieran denominarla, y es muy difícil que vaya a dejar de existir. Puede tener altibajos, se nutre obviamente del precio de los commodities, pero siempre ha estado ahí. Esto ha entonces impulsado distintas políticas. Las primeras iniciativas políticas que nosotros hemos tenido en el mundo vienen del África subsahariana, ¿no? Y siempre han estado relacionadas a políticas sobre el mundo rural, ¿no? En el mundo rural nosotros lo asociamos al agro, pero también históricamente siempre hubo minería, siempre se convivió con pequeña minería. Entonces, por mucho tiempo las agencias internacionales apoyaron en una etapa temprana la minería como una de esas, la pequeña minería como una de esas actividades que están en el mundo rural. Después ya se pasó a otro tipo de iniciativas mucho más de corte regulatorio. Todavía la pequeña minería no estaba en una escala como
como la está ahora. Cuando nosotros vamos al continente americano, las Américas, nosotros vemos que incluso si solo nos circunscribimos al caso de Sudamérica, que sí tenemos países que han tenido una historia de regulación. Brasil, Bolivia y Colombia han tenido regulación continua a la pequeña minería desde la época colonial. Colombia tiene un vacío desde los 80s hasta los 2000, donde vuelve a tener regulación, pero en general, cuando nosotros revisamos los archivos, siempre ha habido regulación a la pequeña minería. Perú es un caso particular, es el caso de mayor dependencia de la minería, pero donde no tenemos un historial continuo de regulación a esta. El mayor conjunto de regulaciones como tal, coherentes como leyes, empiezan recién en los 2000, ¿no? Nosotros tenemos una primera década de regulación desde los 2000, es bastante incipiente, al principio se le ve residual, no queda claro para el Estado cuál es el rol de esa pequeña minería, y no tiene objetivos claros. A medida que el boom continúa y empodera y hace que se expanda la actividad, nosotros vemos que el Estado cambia también de perspectiva. Por eso desde el 2010, esto más o menos es el fin del gobierno de García y el inicio de Ollanta Humala, nosotros vemos que el Estado cambia de perspectiva y es una perspectiva muy radical. Este es el momento donde se implementan políticas de corte punitivo, coercitivo. Esta es la época de las interdicciones, ¿no? que muchos podemos recordar. Una característica de este tipo de política es que no se diferenciaban actores, ¿no? Y que el objetivo primordialmente estaba en eliminar la actividad, ¿no? Una carga impositiva legislativa, judicial, persecución, etcétera, ¿no? Este tipo de política fracasó. Este tipo de política fracasó y lo que hizo es que la minería continúe o se expanda de manera, la pequeña minería clandestina. En el 2016 nosotros vemos que todas esas políticas empiezan a reescribirse o a ponerse en tela de juicio y vivimos del 2016 al 21 un limbo en regulación. Vemos algunos avances y algunos retrocesos. Para mí el primer avance es que esta es la primera vez en que el Estado se sienta con los pequeños mineros a conversar. Es increíble esto, ¿no? Tratar de regular una actividad sin el actor, sin contar con el actor, sin escuchar al actor mismo. Es recién en este periodo donde el Estado se sienta a ver quién es un pequeño minero. Entonces yo lo considero un avance, pero al mismo tiempo no hay una dirección en clara, ¿no? De ahí, desde el 21 hasta ahora, nosotros tenemos una regulación de carácter más tolerante, pero con controles bastante bajos y muy incoherentes entre sí. Entonces, mi siguiente comentario es qué ha pasado en medio de este vaivén, ¿no? De estas idas y vueltas de una regulación que si acaso tiene un patrón en común es que no conoce el territorio. ¿Qué pasó entre esto, ¿no? Lo que quisiera exponer hoy día antes de plantear formas de regulación o una estrategia de regulación es que la minería que teníamos, la pequeña minería que teníamos en el 2000, no es la misma que tenemos ahora en el 2026. En este interín de idas y vueltas de regulación, la actividad se transformó. Entonces, la regulación que tenemos que pensar ahora tiene que tener en cuenta esa variación, ese nuevo sector que se ha ido transformando y adaptando al contexto, como Frank además muy bien lo iba notando, para el caso de la Amazonía. Entonces, ese es el primer planteamiento que quería decir. Lo segundo es que muchas veces cuando pensamos en política nacional, nosotros creemos que hay que inventar muchas cosas, ¿no? Que tenemos que sacarnos la fórmula mágica para la regulación de la pequeña minería. Yo provengo del mundo de la política comparada y creo que una base para sentar política es ver las experiencias internacionales. ¿Qué funcionó y qué no funcionó en los países igualmente dependientes de esta actividad? Creo que ese es un buen pilar para iniciar a pensar en regulación, ¿no? Bueno, primero voy a decir lo que
todos estos cambios que ocurrieron en la minería en el interim, ¿no? Primero, la MAPE se multiplicó horizontal y verticalmente, ¿no? No solamente es que nosotros tenemos más mineros, sino que la población minera se ha jerarquizado. Nosotros tenemos distintos niveles de poder, distintos roles en la minería. Tenemos inversionistas, tenemos trabajadores, tenemos procesadores, tenemos la gente que se beneficia de esa economía, los ferreteros, los que venden servicios, los que lavan la ropa, y también tenemos una expansión geográfica, ¿no? Hacia lugares que no tenían historia de minería o lugares donde se convive con la gran minería, o lugares donde hubo gran minería en el pasado. Entonces tenemos una expansión horizontal y vertical, ¿no? También se complejizaron las cadenas productivas. Nosotros tenemos muchos más intermediarios ahora entre quien produce, extrae, hasta que se saca el commodity, ¿no? Tenemos mucho más, otra vez, procesadores, transportadores, distribuidores, casas de venta. Hay muchos más pasos entre sí, y esto quiere decir que hay mucha más gente que se beneficia de la economía y hay muchas más jerarquías económicas, ¿no? También tenemos que, como producto de las idas y vueltas en la política nacional, en un periodo inicial incipiente de la pequeña minería en los 2000, las políticas coercitivas les cerraron la posibilidad de acceso al crédito a los pequeños mineros, ¿no? Y esto ha derivado en que muchos de ellos tuvieron que desarrollar vínculos con financistas clandestinos, ilícitos, de cualquier otro tipo. Entonces ahora también tenemos eso como problema a enfrentar. ¿De dónde sacamos el capital para que la actividad pueda funcionar? Y finalmente tenemos en otros lados del país la llegada de otros actores al margen de la ley que compiten por el control de depósitos mineros. Nuestro imaginario, especialmente el imaginario internacional de la pequeña minería, está muy guiado por el caso Amazónica. El caso amazónico, que siendo, Madre de Dios, ¿no? Que siendo muy relevante no es el único, y que no puede ser el principal modelo, el único modelo de regulación minera. Nosotros tenemos una gran variedad de casos. Tenemos casos donde los mineros estaban organizados, tenemos casos de asociaciones, tenemos casos de cooperativas, tenemos casos de comunidades indígenas. Yo tengo una tesista ahora que está viendo eso. En Apurímac. Tenemos casos en Puno, tenemos casos en Ayacucho de organización. Y entonces el escenario es completamente distinto en esos casos. Y también es cierto que en los 2000 llegan otros actores a competir con ellos. Puede ser despojándolos desde la zona donde están, como en el caso de Patás, que también se ha vuelto muy famoso, pero también ofreciendo créditos, ¿no? Ofreciendo financiamiento, como en algunos casos en Madre de Dios. Entonces tenemos una gran variación entre los actores que actúan en el territorio. Ahora sí, luego de esto quisiera volver a la idea de empezar a reconocer qué funcionó y qué no funcionó, especialmente qué no funcionó en el plano internacional, ¿no? Empezar a pensar en algunas advertencias basadas en la experiencia internacional de la regulación de la MAPE, ¿no? Lo primero, ya lo había adelantado, no tenemos evidencia en el mundo de casos donde la MAPE desapareció a base de políticas coercitivas o punitivas, ¿no? Por el contrario, estas aumentan la probabilidad de su dispersión. El caso más famoso aquí es el caso de Ghana, ¿no? Constantes interdicciones con el uso de las fuerzas militares policiales que tratan de desaparecer la actividad y consiguen lo opuesto. La actividad se esparce a otras regiones, a otras zonas más alejadas de donde llega el Estado, del radar del Estado. Y tenemos mucho más depósitos superficiales, trabajados, incompletos, porque la gente huye. Entonces, en realidad, esta política termina con un efecto contraproducente. Tenemos más depósitos, más trabajo en zonas donde antes no llegaba la actividad. Las interdicciones también, o el enfoque coercitivo, como quieran llamarlo, no cambian los incentivos ni atacan a los actores de mayor poder. Tú puedes eliminar o puedes encarcelar a 1000 personas que trabajan en un depósito minero extrayendo oro y al día siguiente van a haber 1000 nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de trabajo, porque hay demanda, porque el precio del commodity es bastante bueno y porque no hay otra alternativa, ¿no?
La otra cosa es que quienes están en lo alto de la cadena de valor no están trabajando en los depósitos. Entonces, esta es una primera lección que me interesaría resaltar. La siguiente es también bastante en boga en los últimos años en el país, es la formalización minera, ¿no? Que es la obsesión actual que tenemos en nuestra clase política. La formalización minera no da lugar a mejoras en las prácticas. Tú puedes tener a 1000 mineros formalizados y esto no quiere decir que sus prácticas sean más amigables con el medio ambiente, que respeten las reglas, que cumplan estándares, ¿no? El caso más famoso aquí, que siempre me gusta comentar, es Minas Gerais, ¿no? Una municipalidad le otorga los permisos a mineros para que puedan realizar sus actividades y los mineros dicen, bueno, ya tengo un permiso para hacer lo que quiera, ¿no? Entonces consiguen un alto grado de impunidad. No es ese el objetivo. La formalización no debe ser un permiso para hacer lo que quiera, debe ser un comprobante de haber alcanzado ciertas metas. La formalización debe ser un punto de llegada, no un punto de partida. Y en tercer lugar, tenemos otra lección desde el plano internacional, que es que las cadenas productivas de oro no se desarrollan de manera aislada. Mucha de la regulación que tenemos considera la actividad sola, ¿no? Especialmente en la etapa de extracción. Se enfoca y castiga mucho a quienes están trabajando en la zona. Pero la experiencia nos dice que las cadenas productivas de oro no se desarrollan de manera aislada. Usualmente se articulan en combinación tanto con economías informales como formales, tanto con cadenas lícitas como ilícitas, ¿no? Nosotros tenemos mucha evidencia del caso colombiano, donde la pequeña minería ha sacado a muchas personas en zonas rurales del cultivo de hoja de coca. El cultivo de hoja de coca se ha reducido grandemente la población que se dedica a eso porque estas personas se han ido a minar porque es mucho más rentable y porque el oro paga más que la hoja de coca. Las economías no actúan solas, están muy articuladas. Una de las experiencias, uno de los testimonios que más escuché haciendo campo en la Amazonía es mineros decir que ayudan y mandan dinero a su familia que son agricultores en otras regiones. Las economías están articuladas. Las economías se nutren, se sirven de otras, tanto de lícitas como ilícitas. Entonces, la regulación tiene que tomar en cuenta este aspecto. ¿Cuál es el impacto de esta economía y cómo se articula con otras? Un tercer ejemplo es los financistas, ¿no? Nosotros tenemos evidencias de casos donde hay financistas suizos, hay financistas de plantas que también colaboran y nutren a grupos ilícitos o al margen de la ley para continuar con las actividades mineras. Entonces tenemos que tener en cuenta estas articulaciones. Y es a partir de estas lecciones que me gustaría plantear brevemente algunos planteamientos para pensar en una nueva política de regulación a la pequeña minería. Bueno, el primero que quiero decir es que tenemos que cambiar el nivel de control. Para mí, el control, como primer planteamiento, como primera estrategia general, es que el control tiene que venir de arriba hacia abajo. Hasta ahora, como mencionaba, el mayor peso de la regulación está sobre los que extraen mineral, ¿no? Las interdicciones, cuando un presidente baja de un helicóptero y quiere hacer el show, ¿no? Siempre va a las zonas mineras, ¿no? Y como decía, arrestar a un montón de mineros no soluciona el problema, ¿no? Mañana vas a tener más, la gente tiene que comer, ¿no? El mayor peso del control, en mi opinión, tiene que estar sobre las cabezas, es decir, sobre los financistas clandestinos, los compradores ilícitos, así como los grupos criminales que amenazan a los mineros. Para esto necesitamos un brazo de inteligencia, un brazo coercitivo y también uno judicial. Pero la gran mayoría de mineros en el mundo no son criminales. La gran mayoría de mineros en el mundo no son personas que quieren hacer daño. Entonces necesitamos un planteamiento también para esas grandes mayorías. Y para mí, un replanteamiento de la política regulatoria del sector de la MAPE en el Perú tiene que empezar por regular desde la complejidad geográfica y social.
Otra vez, nuestro imaginario de la minería, los políticos que han imaginado la regulación actual de la pequeña minería tienen en mente solo Madre de Dios y solo el oro. Pero el escenario de Madre de Dios no es el escenario de todo el país. Nosotros tenemos en la sierra un escenario completamente distinto. Gente que sí tiene la posesión de la tierra, o gente que ya está asociada, o gente que tiene otro tipo de problemas asociados al tipo de depósitos. Los costos de minar en los ríos, los costos de la minería aluvial no son los mismos costos de la minería filoniana. Hay mucho más esfuerzo, hay una inversión mayor, hay un nivel de organización mucho mayor en el caso de la filoniana. Entonces, las normas, los controles y los costos tienen que estar basados en los tipos de depósitos, pero también en las necesidades de los actores. A veces nosotros imaginamos que todos los mineros o son pobrecitos y están en la miseria o todos son millonarios, cuando hay una complejidad mucho mayor a partir de su organización, a partir del estado donde están. ¿Qué pasa? Aquellos que ya lograron juntarse, organizarse y quieren vender al extranjero. No están en la misma posición de quienes están buscando un reinfo o quienes están tratando de entrar al Estado. Nosotros necesitamos regulación para distintos actores en distintas etapas y teniendo en cuenta la complejidad geográfica. Obviamente, para esto necesitamos presencia constante en la zona. La anterior presentación fue muy buena en ilustrarnos todas estas problemáticas que surgen a partir del desconocimiento del Estado sobre el territorio. Parece difícil, pero el Perú avanzó muchísimo en esto, en el manejo de conflictos mineros de gran escala. El Perú desarrolló un montón de instituciones para prevenir los conflictos socioambientales y aunque no los hemos eliminado, sí tenemos muchas más agencias de control, de supervisación, de monitoreo de estos. Sí se puede avanzar, sí tenemos precedente que nos permite pensar que podemos avanzar en tener más presencia en el territorio. No solamente para regular o para tener una oficina visible, sino también para ofrecer ayuda ante otros problemas. Una de las cosas que más escuché ahora trabajando en Madre de Dios, estuve la segunda mitad del año en las regiones amazónicas productoras de oro, fue que muchos de ellos tienen que tener seguridad aparte porque son víctimas de grupos extorsionadores. Y como no hay nadie en el territorio, es tierra de nadie. Necesitamos que el Estado esté ahí, que empiece a reconocer esas diferencias. También necesitamos pensar en la implementación de regulaciones ambientales tiene que ir de la mano con alternativas económicas viables, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos todas estas faltas ambientales y daños y las pensamos muy aparte de los problemas políticos y económicos. Nadie va a adoptar más regulación, nadie va a seguir más procesos porque son bonitos o porque cuidan el medio ambiente. Necesitamos ligarlos a incentivos claros. Hay incentivos directos, por ejemplo, el reconocimiento por adopción de tecnología limpia, incentivos para favorecer la asociatividad de mineros. Es inviable para un Estado formalizar mineros individuales. El Estado tiene que promover que estos se asocien, porque asociándose se hace un negocio más viable. Y es mucho más fácil cumplir los requerimientos de la formalización y también podemos proporcionar incentivos indirectos, como la diversificación de las economías locales. No todos pueden ser mineros en un territorio y no todos deben ser mineros en un territorio. El Estado tiene que proveer alternativas productivas. Es mucho más fácil regular una zona donde no todos son mineros, donde todos no quieren ser mineros, donde el horizonte es solamente la minería. Es mucho más fácil regular donde hay apoyo para las otras actividades. ¿Cómo lograr todo esto? ¿No? A veces nosotros, los académicos especialmente, somos expertos en encontrar problemas y no soluciones, ¿no? Otra vez, hay que guiarnos de la experiencia para saber lo que funciona. En muchos experimentos, nosotros encontramos que el gran problema para la adopción de regulación tiene que ver con la confianza con el Estado.
Nadie quiere adoptar regulación o comprometerse en un proceso de formalización o adoptar tecnología nueva cuando tú no crees en el Estado. Cuando tú sabes que el Estado mañana más tarde te cambia las reglas porque entra un nuevo ministro, presidente del Consejo, presidente del Congreso, son mandas señales de inconsistencia y poca credibilidad. ¿Cómo lograr que los mineros puedan adoptar controles? La confianza se puede construir a partir de vínculos nuevos. Por ejemplo, uno, la presencia estatal. Uno no cree en lo que no ve. Y dos, otro incentivo para generar vínculos es la educación. En muchos experimentos, la educación, proveer educación, ayuda a desarrollar confianza. Educación, por ejemplo, para el uso más productivo del mercurio, el uso eficiente, educación para la adopción de tecnología limpia, barata, accesible, educación para mejores prácticas, educación sobre administración de negocio. Esta es una cosa que en experimentos en Ecuador y Colombia salió un montón. Varios de los mineros quieren asesoría en cómo se maneja un negocio. Nosotros podemos utilizar eso como incentivo para que el Estado empiece a construir vínculo, a empezar a construir confianza. Y también tenemos que, en último lugar, asegurar o proveer seguridad a quienes siguen la ley. Otra vez, el ejemplo de mineros que están tratando de luchar no solo con el problema de la formalización, la supervivencia, el de su negocio, sino con la amenaza de extorsionadores. El Estado tiene que proveer ayuda a esta gente, tiene que darle seguridad. Ese es un sistema de recompensas. La formalización es mejor que vaya por pasos, por objetivos y con incentivos que tenerlo como meta inicial. Ya creo que se me ha vencido el plazo, así que yo me voy a quedar aquí. Ya les dije mucho. Muchísimas gracias por su atención y paciencia.